Bienvenidas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y hermanas de otras iglesias a su espacio Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Es de gran bendición para mí el encontrarnos en el estudio de la palabra de Dios y animarnos a creer en esta palabra por fe en que Él cumplirá sus promesas de acuerdo a su soberana voluntad, teniendo la confianza de que la voluntad del Señor es perfecta y agradable para nuestras vidas. Le saluda su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas, para finalizar el estudio cómo cumple Dios sus promesas. Y en esta oportunidad veremos cómo Dios cumple sus promesas a su tiempo. Pero antes recordaremos brevemente lo que hemos estudiado en las semanas anteriores. Hemos visto que Dios cumple sus promesas bajo sus condiciones y mencionamos dos tipos de promesas, las condicionales e incondicionales. También vimos que Dios ha cumplido sus promesas a quienes se las hizo, y ahí van incluidas lo que ha prometido al mundo, a los creyentes, a Israel y a personas específicas. Estudiamos cómo Dios cumple sus promesas mediante sus métodos y expresamos que lo hace de maneras obvias, es decir, que el cumplimiento de una promesa fue claro tal como se esperaba. Otra forma que Dios cumple sus promesas es como Pablo menciona usando la palabra misterio. Otras promesas se cumplieron en maneras que tal vez no esperábamos, donde Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Y hablamos que otras promesas Dios las ha cumplido en un sentido espiritual. Dios ha mostrado su fidelidad impartiendo bendiciones invisibles y espirituales. Ahora vamos a ver cómo Dios cumple sus promesas a su tiempo. Nos resulta difícil comprender el tiempo de Dios y la manera en que cumple sus promesas. Nos ponemos ansiosos, esperamos resultados hoy o mañana, pero no dentro de años. Sin embargo, el autor de Eclesiastés puso el tiempo de Dios en la perspectiva correcta. Escribió, todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Capítulo 3, versos 1, 11 y 17. Eclesiastés 3 señala que los habitantes de este planeta, limitados por el tiempo, no alcanzan a entender los propósitos eternos de Dios. Versículo 11. Los cambios perpetuos de la vida forman parte del patrón de Dios, su plan para todas las edades, pero desde la perspectiva humana, parecen muchos hilos enredados en la parte trasera de un bordado. No podemos ver la manera en que Dios está trabajando con ellos. Como resultado, a veces cuestionamos el tiempo de Dios. Si no vemos que sus promesas se hacen realidad ahora mismo, nos ponemos impacientes. Necesitamos aprender que el tiempo de Dios es el mejor. ¿De qué manera se retrasa Dios en el cumplimiento de sus promesas? Hebreos 11 presenta una muestra de los santos que aprendieron que Dios cumple sus promesas conforme a su horario. Ellos vivían por fe y creían que Dios a la larga haría todo lo que había prometido, incluso si no entendían por qué retrasaba la acción varios años o hasta más allá de su vida terrenal. Abraham es el ejemplo preeminente de Hebreos 11, cuando Dios le dijo que empacara sus cosas y que se fuera a la tierra prometida. Abraham se fue, aunque no sabía dónde iba. Dios dijo a Abraham que él y Sara tendrían un hijo. Sin embargo, el Señor esperó hasta que eran ancianos para cumplir su palabra. Y Abraham tuvo que imaginar el futuro en que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Isaac, Jacob y José conocían la promesa que Dios hizo a sus descendientes, pero no vieron su cumplimiento. Versículos 20 al 22. Moisés sabía que Dios rescataría a su pueblo, pero tuvo que esperar hasta los 80 años de edad para que el Señor lo usara para sacar al pueblo de Egipto. Moisés optó por el maltrato a corto plazo para poder ser recompensado por Dios posteriormente. Versículos 25 y 26. El autor de Hebreos también menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, Samuel y a los profetas.
Sus vidas fueron una combinación de bendiciones inmediatas y cumplimiento tardío. Los versículos del 33 al 35 enumeran varias formas en las que ellos vieron las bendiciones de Dios. Pero los versículos del 35 al 38 enumeran la terrible tortura, el encarcelamiento y la muerte por los que tuvieron que pasar muchos de ellos. Y luego el capítulo termina con estas palabras. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Versículos 39 y 40. El autor de Hebreos vio como todas las promesas a la larga se cumplieron en Cristo, en lo que Él hizo para proveer salvación y lo que hará para cumplir el plan de Dios en la tierra. La fe es poder esperar y confiar en que el Señor haga todo lo que ha dicho que hará, incluso si es difícil para nosotros. ¿De qué manera ha respondido la gente a los retrasos de Dios? La gente del pasado ha respondido como pudiéramos haberlo hecho usted y yo. Algunos se han impacientado, otros han conservado la fe, aún otros se han burlado de lo que miraban al futuro. Abraham tuvo sus momentos de duda, aunque era un hombre de fe. Cuando Sara, su esposa, envejeció sin tener hijos, Abraham y ella se volvieron creativos para cumplir la promesa de Dios. El resultado fue el nacimiento de Ismael, hijo de Agar, Génesis 16. Pero Dios en su tiempo hizo el milagro de que naciera Isaac, Génesis 21, del 1 al 7. Los hebreos que salieron de Egipto se quejaron y se enfadaron con Moisés y con Dios porque todo no salió exactamente como esperaban después que dejaron de ser esclavos en Egipto. Como resultado, terminaron vagando por el desierto durante 40 años, y toda una generación perdió la oportunidad de ver cumplida la promesa de entrar en la tierra prometida. Números 14. David fue ungido rey, mientras Saúl aún estaba en el trono. No obstante, David fue fugitivo de los asesinos a sueldos de Saúl durante muchos años. Cuando se convirtió en rey, David vio mucha evidencia de la bondad de Dios para él. Pero su reinado estuvo muy lejos de ser tranquilo y tuvo traiciones y desórdenes. Primero de Samuel, capítulos 16 hasta el 31. Segundo de Samuel, capítulo 1 hasta el 24. Job llegó a entender que no iba a haber la justicia perfecta en nuestro tiempo. Aprendió que el tiempo y el programa de Dios son perfectos y sabios. Job 42. Los discípulos tuvieron que aprender que Jesús no iba a restablecer la nación de Israel ni a inaugurar el reino milenario inmediatamente. Hechos capítulo 1 del verso 6 al 8. Tuvieron que aprender que iba a haber un periodo de tiempo entre su primera y segunda venida. Mateo capítulo 24 y 25. Puesto que Cristo no era el rey conquistador que muchos esperaban, lo rechazaron y solo unos cuantos creyeron en él después de la resurrección. Pablo escribió alentadoras palabras a los creyentes que estaban en peligro de desesperarse frente a la persecución y ante la perspectiva de no ver alivio inmediato. 1 Corintios capítulo 15 y 2 Corintios capítulo 4. Los incrédulos de los últimos días ridiculizarán la promesa de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro dijo que estos burladores dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda Pedro, capítulo 3, verso 4. Pedro respondió con estas palabras, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Los creyentes, los que profesan fe en Cristo como Señor y Salvador, tienen una vida que puede estar lejos de ser gloriosa. Podríamos estar llenos de impaciencia y de dudas, al igual que el salmista. Puede que nos preguntemos por qué Dios permite que los malvados prosperen y por qué no cumple su promesa de traer juicio ahora mismo. Salmo 73. Nosotros también podríamos distraernos en el mundo actual hasta el punto de perder de vista el mundo venidero. También nos podemos beneficiar de lo que el apóstol Pablo escribió al final de su primera carta a Timoteo. Advirtió
que no nos afanáramos con lo presente, las riquezas y los placeres de la vida. Pablo exhortó a Timoteo a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y a pelear la buena batalla de la fe. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. El apóstol dijo luego sobre la segunda venida de Cristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 15. ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. Todas las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, conforme a su sabiduría. Muchas de ellas se cumplen ahora. Muchas esperan cumplimiento. Todos los que confían en Cristo para el perdón de los pecados reciben ese perdón y una vida nueva inmediatamente, junto con todos los beneficios espirituales. Juan capítulo 3 y Efesios capítulo 1. Y aunque algunas personas experimentan la evidencia del amor y el cuidado de Dios mediante la prosperidad de la vida y la buena salud, otros experimentan el amor y la fortaleza de Dios mediante la pobreza y la enfermedad. Pero en todos los casos, Dios es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. Con todo esto que se ha planteado, podemos reflexionar en que Dios nos da a conocer mediante su palabra las diferentes maneras en cómo ha dado respuesta a sus promesas en el tiempo. Por lo tanto, no debemos entrar en ansiedad para que el Señor nos responda en el tiempo que nosotros queremos, sino que tenemos que estar confiadas en que nuestro Dios, como sabio que es, todo lo tiene bajo control y Él nos dará su respuesta en el tiempo que Él lo considere conveniente, de manera que no desconfiemos de Él. Él todo lo sabe, Él todo lo puede y Él quiere bendecirnos de una manera especial a cada una de acuerdo al plan que ha diseñado para cada una de nuestras vidas. Espero, queridas hermanas, que este estudio que hemos realizado durante estas 4 semanas hayan sido de una revelación especial para conocer mejor a nuestro amado Dios y entender la manera en que Él cumple sus promesas en la vida de sus hijos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por todas las promesas que tienes para todos aquellos que hemos creído en ti. Danos sabiduría para entender tu palabra y ser agradecidas por todo lo que nos das y lo que no nos das. Confiamos en que como buen Padre Celestial, cuidas de nuestras vidas y nos llevas por caminos que nos permiten la madurez espiritual y esa plena confianza en que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Te rogamos por nuestros hermanos que se encuentran enfermos y por aquellos que están pasando duelo por sus parientes que tú has llamado a tu presencia. Te rogamos también que ayudes en medio de esta pandemia a toda esa gran cantidad de personas que no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero están enfermos del coronavirus. Fortalece sus cuerpos, su sistema inmunológico y que puedan ser sanos para la gloria y honra de tu nombre. Guarda al personal médico que necesita de tu fortaleza, de tu sabiduría y de tu protección para seguir atendiendo a todos los enfermos. Protégenos de esta enfermedad, danos la provisión material y que cada día nuestra relación íntima contigo sea más profunda y de gozo pleno en tu presencia. Todo esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.